adelante de Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con la maestra Deira Blandón y el doctor Francisco Alarcón. Se está efectuando, decimos ahora, el segundo taller para la coordinación y seguimiento de los proyectos del programa PRITCA. Yo supongo que el primer taller sentó base, dio elementos para este segundo, el segundo va a hacerlo para el tercero y así sucesivamente. ¿Qué esperan ustedes que salga de esto, de este segundo taller? Es decir, ¿cuáles son los resultados que ustedes están esperando? Bueno, como decíamos, no hay un resultado diferente, especial para un taller que distinga del otro. Es decir, es un acompañamiento en la ejecución de los diferentes proyectos. Entonces, lo que queremos como resultados de todos los talleres es que hayan experiencias y aprendizajes de todos los ejecutores, los protagonistas de los proyectos. Entonces queremos que haya aprendizaje de parte de ellos, queremos que los proyectos se ejecuten cumpliendo los objetivos que cada uno de ellos se ha trazado. Los proyectos son muy diversos, como usted bien comentaba antes del corte, y tienen un denominador común, pero son muy distintos porque se realizan en contextos diferentes y con propósitos un tanto diferentes. Por ejemplo, hay un proyecto, para mencionar un ejemplo simplemente que tengo en la mente en este momento, hay un proyecto que se está realizando en las Verapaces en Guatemala, que está realizando la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es adaptación al cambio climático. Es un proyecto de investigación. Resulta ser que en las Verapaces se produce mucho cardamomo, es decir, muchas comunidades de esa zona viven de la producción de cardamomo para la exportación. Hay un gorgojo que es una plaga en ese cultivo que se ha ido expandiendo, es decir, en los últimos años, conforme el clima ha ido cambiando en las Verapaces. Las Verapaces era un clima montañoso, húmedo, frío. El altiplano guatemalteco es frío seco, pero las Verapaces son frío húmedo. El caso es de que eso se ha ido perdiendo, ya es cada vez más seco también en las Verapaces. Y entonces ha cambiado, ha subido la temperatura, se ha hecho más seco y esos cambios en el clima se cree, no se puede afirmar, pero se cree que es una de las razones por las cuales esa plaga de gorgojos se ha intensificado. Y entonces se está afectando fuertemente al cultivo de cardamomo. Entonces el proyecto de investigación está orientado primero a establecer si hay una correlación entre el cambio climático y esta plaga, y si es así, también encontrar alternativas para controlar esta plaga. Es decir, entonces ese es un proyecto de investigación sobre adaptación al cambio climático, por ejemplo. Es uno de los 60 proyectos. Luego tenemos proyectos, por ejemplo, en El Salvador, para mencionar algunos ejemplos, nada más, ¿verdad? Es decir, sacados de la memoria en este momento, porque no venimos con documentos ni mucho menos. En El Salvador hay un enfoque fuerte para el tema volcánico, es decir, hay varios volcanes en El Salvador que son muy peligrosos, de alta peligrosidad y que están siendo observados. Entonces hay un proyecto que está integrando la investigación con la extensión en el sentido de que se está observando a ese volcán a través de la emisión de gases que el volcán hace. Entonces hay algunos equipos que se han instalado para la detección de esos gases, la medición de esos gases. Eso les permite ver y predecir las acciones que el volcán puede tener, pero al mismo tiempo se están haciendo campañas de organización, sensibilización y capacitación y planes de contingencia en las poblaciones, en las faldas de ese volcán. Entonces, eso es un proyecto de la Universidad de El Salvador, por ejemplo. Y así podemos ir mencionando. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Panamá tiene un proyecto muy bonito de alerta temprana frente a desastres, pero enfocado en los discapacitados. Es decir, buscar mecanismos de alerta temprana pensando en los ciegos, pensando en los sordomudos, es decir, en personas que no tienen las capacidades promedio de la población y que también tienen que tener alertas tempranas frente a desastres, es decir, en cuanto a
prevenir adecuadamente a esta parte de la población y cómo manejar la respuesta de esta parte de la población. Es un proyecto interesante que tiene componentes tecnológicos y además componentes sociales. Y así podríamos seguir enumerando ejemplos. Sí, creo que aquí en Nicaragua... bueno, usted mencionó en el caso del eje de investigación, la UNAM Managua tenemos en el eje en la parte de docencia o en currículo y, por ejemplo, tenemos un proyecto sobre la integración de la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en las carreras de ingeniería ambiental y economía agrícola. Entonces se está partiendo de un diagnóstico con los estudiantes para evaluar el nivel de conocimiento que ellos actualmente tienen en relación a estos temas, encontrando de que muchas veces hay confusiones en los conceptos que ellos manejan sobre amenazas, en los conceptos que los estudiantes manejan sobre lo que es la vulnerabilidad. De hecho, me encontraba alguien que respondía que vulnerabilidad lo asocia a la resiliencia, y son dos conceptos antónimos, totalmente opuestos. Y entonces desde ahí pues valorar cómo entonces, evaluando el plan de estudios de cada una de las carreras, cómo integrarlo en los diferentes programas de asignatura. La idea es de que el programa de esas asignaturas pueda ser avalado por la dirección académica de la UNAM Managua y que ya quede incorporado de manera oficial. También tenemos en la parte de extensión proyectos orientados a diplomados. Diplomado en la FAREN Estelí, dirigido al MINEC, Ministerio de Educación. Se están formando 30 docentes o más bien técnicos de enlace en el tema de gestión de riesgo. Sabemos de que para el Ministerio de Educación, según la ley, son quienes deben dar la atención en momentos de desastres, son los que están a cargo de los albergues, y por tanto ellos están ahora fortaleciéndose en estos temas sobre cómo atender en momentos de desastres. También el CIRA tiene diplomados en el tema de agua y el cambio climático, en la FAREN Matagalpa tenemos también. Entonces igual pues como UNAM Managua estamos abarcando por lo menos el eje de investigación, docencia y bueno, sí. Ok, ahora, bueno, evidentemente que todo esto tiene al final, a ver, o más bien voy a reorganizar. Se van a crear nuevos proyectos con estas experiencias, con estas 60 primeras experiencias. ¿Va a haber una nueva convocatoria en algún momento para nuevos proyectos? Bueno, en este momento no está definido, pero esa es la expectativa. La expectativa es que esto sea un programa, no un proyecto. Es decir, la expectativa es que eso sea algo más permanente. Y estamos en la gestión de financiamientos para esto, ¿verdad? Para buscar donantes para poder continuar. De hecho, el encuentro que vamos a hacer en noviembre, sería el cuarto encuentro que vamos a hacer en noviembre en Guatemala, lo hemos pensado orientado a hacer una mesa de donantes. Vamos a invitar a donantes potenciales y vamos a hacer una feria de proyectos, en donde los proyectos presenten sus resultados, presenten sus avances, y vamos a tratar de entusiasmar donantes. Es decir, la idea es que podamos conseguir más donantes, que podamos financiar nuevas convocatorias. En este momento lo que tenemos es lo que está aportando específicamente la cooperación suiza. Hay algún interés también de la OFDA de los Estados Unidos, que también ha venido colaborando de alguna manera con PRISCA. De hecho, uno de los expertos que tenemos en el taller ahora, don Manuel Ramírez, que es funcionario de OFDA. Pero todavía eso está en gestión, digamos, no son hechos. Son expectativas del SUCA que estamos tratando de gestionar para darle continuidad a toda esta iniciativa. Ok, me hablaba de la participación de los expertos en estos talleres. Bueno, se están compartiendo experiencias, todo de cara a poder integrar este tema dentro del pensum de los currículos de las universidades, ¿no? ¿En qué contribuyen estos expertos? Es decir, ¿hay experiencias ya en otros países, en otras regiones, en las que la gestión de riesgos está integrada en la educación superior? Bueno, en diferentes medidas sí. Es decir, por ejemplo, y eso es importante, no lo minusvaluemos,
es importante resaltarlo más bien. El día de hoy estamos presentando la experiencia de la UNAM Managua, que no es nada despreciable en el contexto centroamericano en cuanto a los avances que se han tenido en la incorporación del tema en el currículum universitario. Es decir, de hecho, en la mañana de hoy tuvimos y ayer también, ¿verdad?, la presentación de la experiencia de la UNAM Managua, y una de las expertas que intervino hoy en la mañana precisamente es una profesora de la UNAM Managua sobre el tema de la sistematización. Es decir, pero también hemos tenido expertos, por supuesto, de Costa Rica, también expertos, hemos proyectado traer expertos de El Salvador, de México, de diferentes partes, ¿verdad? Lo que haga falta traer. Obviamente hay experiencias diversas. Manuel Ramírez, por ejemplo, que mencionaba hace un momento, tiene mucha experiencia a nivel latinoamericano. Él es costarricense, pero él se mueve a través de la Embajada de los Estados Unidos y OFDA, que es el organismo especializado de la AID para estos temas, a nivel continental. Es decir, él tiene la experiencia desarrollada también en Perú, en Brasil, en diferentes países. Entonces, la idea es traer el expertise que sea necesario a estos talleres, pero ya no despreciar el expertise que ya tenemos aquí en Centroamérica, que no es despreciable. Y en la UNAM Managua, dado que estamos acá en Nicaragua y estamos junto a Aira, yo creo que hay que hacer justicia. La experiencia que la UNAM Managua tiene es muy interesante, muy valiosa. Y de hecho ha sido nuestro principal objetivo estos 2 días que tenemos de taller, de compartir nuestra propia experiencia. Recuerdo que en la organización de este taller andábamos buscando un experto para que compartiera una experiencia en el tema de la sistematización. Y después de tanto que estuvimos buscando, alguien nos dijo, precisamente de la cooperación suiza, pero ¿por qué ustedes andan buscando expertos si ustedes tienen experiencia en esa área? Y realmente pues con mucha razón, y no hay que buscar, los expertos los tenemos en nuestras universidades. Quizás a veces el experto es un técnico formado a nivel de maestría o doctorado en el tema de gestión de riesgo y desastre, pero es experto en ese tema. Luego quizás otro es experto en el tema de específicamente transversalización de ejes y de cualquier eje. Entonces lo que vamos haciendo es combinando esas experiencias que tenemos para lograr al final obtener un producto que va a ser lograr transversalizar estos temas en todo el quehacer de las universidades. Sí, no, yo ahí la verdad es que yo me fui pensando un tanto en los expertos más fuera de la experiencia que realmente ha habido dentro del área, pues dentro de la región, la experiencia misma del UNAM. Es decir, pensé en algún momento en que andaban buscando más bien otros conocimientos para completar toda esta experiencia que ha habido, ¿no? Recientemente, en diciembre del año pasado, hubo una gira que organizó el SUCA, financiada por OFDA, la oficina de la AID, para ir a Estados Unidos. De hecho, se llevó gente de diferentes universidades de la región, algunos rectores incluso estuvieron presentes, y fueron a visitar Luisiana específicamente. OFDA nos llevó a Luisiana para ver cómo fue la experiencia de las universidades de ese estado en relación al tema de gestión de riesgos y frente al problema de Katrina, digamos. Entonces la experiencia que cuentan los colegas que fueron fue muy valiosa, muy interesante. Pero es un contexto un poco diferente, es decir, nosotros tenemos que modular un poco ese tipo de experiencias, porque son experiencias en donde la universidad y la empresa privada trabajan de la mano, donde la gran industria norteamericana financia centros de investigación universitarios para resolver problemas, para garantizar la continuidad de negocios frente a posibles desastres. Es decir, es un poco la lógica. En nuestro contexto, a veces esas ideas nos resultan un poco difíciles de aplicar porque no tenemos una cultura de relación universidad-empresa y no tenemos a nuestros empresarios tan conscientes de la necesidad de garantizar la continuidad de negocios a través de una gestión adecuada del riesgo. Entonces, a veces nos resulta difícil trasladar esas experiencias a nuestros contextos y por eso nos ha resultado útil traer experiencias un poco más cercanas, ¿verdad? Eso no significa que no tengamos la vista puesta en ese tipo de experiencias también, porque podemos aprender hacia dónde caminar. Ok, hacemos una última pausa en esta edición de Adelante
Nicaragua. Conversamos con la maestra Deira Blandón y el doctor Francisco Alarcón. La UNAM Managua sigue apoyando la salud y economía del pueblo nicaragüense, con la formación y el servicio de físicos, geofísicos, especialistas en protección radiológica y física médica. Retribuimos el aporte del 6% que el pueblo da a través de sus impuestos. Desde 1982 somos los únicos que formamos físicos en el país. Lo invitamos a no perderse nuestro programa La Revolución del Bienestar Social el lunes a las 8 de la noche por Extra Plus. Canal 37 al aire, 90 en sistema de cable. Recuerde que tenemos reprise miércoles y sábado en el mismo horario. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. Estamos en Adelante Nicaragua conversando con la maestra Deira Blandón y el doctor Francisco Alarcón acerca de la gestión de riesgo desde las universidades. Este programa PRITCA tiene el proyecto 60, que es este diplomado que empieza ahorita ya en menos de una semana aquí en Nicaragua, en Estelí se va a impartir. Impartir la sede. La sede es la UNAM Managua. UNAM Managua. El diplomado es semipresencial. Entonces, digamos que la mayoría de las actividades previstas son en la plataforma Moodle. Entonces, no van a ser actividades donde vamos a estar ubicados en un lugar específico, sino que cada quien desde su país le va a estar dando seguimiento, va a estar cumpliendo con las diferentes tareas asignadas. Son 6 cursos, de los cuales tenemos, por ejemplo, introducción a la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. También tenemos el curso de transversalización de estos temas en investigación, extensión, docencia y seguridad institucional. Luego el curso de sistematización y un curso de comunicación para el desarrollo. Entonces, estos cursos van a ser en la plataforma. Sin embargo, aprovechando de que hay estas reuniones de seguimiento a los proyectos PRITCA, también se van a pensar en actividades presenciales, que precisamente el día de hoy parte de lo que se está viendo, que es la sistematización de proyectos, ya va enmarcado en el curso de sistematización. La visita de campo que tenemos hoy por la tarde ya va dentro del curso Introducción a la Gestión de Riesgo, porque vamos a ver una panorámica general del riesgo sísmico de la ciudad de Managua. Y de alguna manera todo lo que hemos visto hoy, incluso la presentación que tuvimos de parte del CEPREDENAC, donde se nos explicó la política centroamericana para la gestión integral de riesgos y desastres, y cómo las universidades estamos dentro de esta política, tenemos como la responsabilidad de insertar estos temas en la educación. Entonces todo lo que hemos visto se relaciona con los cursos y sirve como primer referencia para cada uno de los que van a estar participando. ¿Los docentes son todos nicaragüenses o hay una combinación de docentes centroamericanos por las experiencias? No, ahorita los docentes que van a estar a cargo como facilitadores de los cursos son todos nicaragüenses. Tenemos de la UNAM Managua y de la UNE. Sin embargo, también tenemos invitados como conferencistas que pueden ser docentes de otras universidades de la región centroamericana. Ayer mismo tuvimos la conferencia del maestro Manuel Ramírez de Costa Rica, que ya fue como una conferencia introductoria que también nos sirve de referencia en el diplomado para ver cómo se está insertando o el papel de la educación superior en la reducción de desastres. Ok. Y la participación, decíamos que hay 60 proyectos, pero hay cupos solamente para 30, pero hay personas que han aplicado y que no necesariamente están dentro de los proyectos que se están ejecutando con PRITCA. Sí, en principio
El primer requisito para participar en el diplomado es que sea coordinador de proyectos, porque el interés es que este coordinador sistematice su experiencia. Sin embargo, en algunos casos especiales hemos integrado a algún miembro del equipo técnico de ese proyecto. Entonces, en algunos casos habrán 2 participantes de parte del mismo proyecto. Sí. Entonces, bueno, es así que hemos seleccionado a los participantes. Y ahora, esa distribución de los cupos ha sido, no sé, porque habrá universidades que tendrán, no sé, estoy inventando, ¿no? Más proyectos que otras universidades, Sí. ¿no? Es decir, que hayan logrado gestionar mejor sus proyectos y tengan en Pritka más proyectos. No sé, cómo están, tal vez, doctora Alarcón, ¿nos puede explicar un poco cómo ha sido la distribución de los proyectos? Pues, Bueno, la distribución de los proyectos y la distribución de los participantes es un poquito diferente. Los participantes Sí. en el diplomado. La distribución de los proyectos, se trató de seleccionar los mejores proyectos por componente y se le trató de distribuir geográficamente, o sea, una serie de factores. En primer lugar, la calidad de la propuesta. Eso es lo primero. Si la propuesta no reunía cierta calidad, aunque hiciera balance regional, era desechada. Es decir, la calidad de las propuestas, dentro del componente tenemos una cuota presupuestaria, digamos, tenemos un número de proyectos posibles de ser financiados en cada... Tenemos bolsas, digamos, para diferentes componentes. Entonces, la bolsa para lo que es transversalización curricular, para lo que es investigación, para lo que es extensión y para lo que es universidad segura. Entonces, en cada una de ellas tienen cuotas, es decir, no podemos ir más allá. Entonces, ese número de proyectos disponibles, digamos, se lo asignábamos a aquellas universidades que tenían las mejores propuestas y tratando de lograr un equilibrio regional, es decir, un equilibrio regional. Pero eso era en teoría, porque en la práctica las cosas no son como uno las espera. En realidad hay universidades que tienen pocos proyectos y universidades que tienen muchos proyectos. Eso depende, por un lado, de la experiencia que la universidad tiene en el tema, por otro lado, del interés que la universidad tiene en el tema y de sus profesores que presentan propuestas. Entonces hay universidades, por ejemplo, para mencionar algunos ejemplos rápidamente, de las 21 universidades miembros del SUCA, 20 tienen al menos un proyecto. Hay una únicamente que no tiene ni un solo proyecto porque de hecho no participó, y no envió ninguna propuesta, era imposible que pudiera tener algún proyecto, que es la Universidad de Belice. Para nosotros es lamentable, pero es una situación. Eso nos deja de 8 países 7 participantes. Esas 20 universidades tienen al menos un proyecto, todas las universidades. Pero hay universidades que tienen 2, 3 y hay universidades que tienen 8 proyectos. Por ejemplo, las que más proyectos tienen son 3. La UNAM Managua, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Nacional de Costa Rica. Estas 3 son las que tienen el mayor número de proyectos. No fue pensado así, porque íbamos componente por componente, sino que a la hora de seleccionar las mejores propuestas en los diferentes componentes, hay universidades que presentaban un proyecto o 2, y hay universidades que presentaban 20 propuestas. Entonces la probabilidad de que alguna de esas se reuniera en los perfil adecuado era mayor, y eso depende de la capacidad instalada, de la experiencia y del interés de la institución. Entonces no hay una distribución, digamos, fija. Eso varió mucho de acuerdo a esos factores. Ahora, esos son los proyectos. Ahora, los participantes, los cupos dentro del diplomado, yo dejaría que mejor la profesora explique. Bueno, en relación a los cupos para el diplomado no se ha pensado en una distribución geográfica porque en principio es abierto, es voluntario. Entonces fuimos aceptando a los que nos habían enviado su correo de interés en base a que el primer requisito fuera coordinador de proyectos, no importa de qué país. Sin embargo, en la distribución que tenemos ahorita y por país, Nicaragua es uno de los que tiene más participantes, Guatemala. De Nicaragua tenemos de la UNAM León, UNAM Managua, de la UNI y de la Universidad Agraria. Entonces creo que ha habido mucho interés, pero de otros países tal vez lo tenemos dos proyectos, 2 personas nada más. Entonces igual de Panamá tenemos, creo que al momento tenemos 3 o 4 participantes
pero donde más hemos tenido es de Guatemala, Nicaragua y Honduras, si no me equivoco. ¿Este diplomado va a durar? 12 meses tiene de duración. A lo largo de los 12 meses se van a desarrollar los 6 cursos y va a haber un tiempo donde ellos van a tener este espacio para poder terminar la sistematización. En el caso de la sistematización se ha considerado a ellos como ponerle un tutor. Cada uno, cada participante va a tener un tutor virtual que le va a dar seguimiento al proceso de sistematización. Entonces, ese tutor va a estar trabajando de manera paralela en todo el diplomado, porque este curso va a ser el curso de comunicación y de sistematización. Son los 2 cursos que consideramos como de mayor peso en el diplomado. Ok, el tema principal es la transversalización de la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático. Sí. En el tema de dijimos de quienes van a estar dando la facilitación o van a ser los facilitadores, en el tema de los tutores, ¿hay mucha experiencia de parte de ellos en estos temas? Consideramos de que los participantes tienen experiencia porque ya muchos de ellos han sido coordinadores de proyectos o tienen en sus universidades que son coordinadores de áreas. Entonces, en el tema de sistematización hay experiencia. Sin embargo, lo que deseamos con este diplomado es unificar criterios metodológicos. Es decir, metodológicamente vamos a trabajar bajo este esquema y bajo ese esquema es que vamos a presentar nuestro documento final y además vamos a elaborar una estrategia de comunicación de los resultados de esa sistematización. El diplomado viene a facilitar ese proceso porque el programa PRITCA en su conjunto pretende que todos los proyectos logren sistematizar su experiencia. Simplemente el diplomado viene a complementar ese objetivo y a facilitar este proceso a través de los tutores virtuales y el curso que se va a llevar en este. Ok, y ya para finalizar entonces, este diplomado, ¿cómo cae o cuáles son, digamos, los efectos que va a tener en PRITCA y en CESUCA, una vez finalizado? Bueno, como bien decía la profesora Blandón, se espera que todos los coordinadores de proyectos, estén o no en el diplomado, sistematicen su proyecto al final, presenten un informe que recoja las experiencias, las recomendaciones, tengan los resultados y demuestren que lograron los objetivos que se habían planteado cuando prepararon la propuesta. Entonces, aquellos que lleven el diplomado van a tener una ventaja, van a poder ser acompañados en esa tarea. Es decir, se van a ser acompañados por expertos que les van a ayudar, los van a guiar, van a tener cursos y clases que les ayuden a hacer esa tarea. Entonces, ellos van a tener una ventaja. Entonces uno diría, bueno, todos deberían haber entrado. Lo que pasa es que, como explicaba al principio, no tenemos los recursos para todos y tampoco podríamos forzarlos, porque esta es gente muy ocupada. Todos ellos son profesores universitarios, son investigadores, tienen muchos compromisos y además están conduciendo un proyecto en su institución. Y muchos de ellos se calculan y dirán, ok, y además tengo que hacer tareas del diplomado, el trabajo a distancia no es fácil, implica un montón de actividades que tienen que participar en foros y un montón de cosas en la plataforma. Muchos de ellos dirán, no me meto porque no quiero quedar mal y sí. Entonces, mejor no me comprometo. Entonces, la diferencia entre el que lleva el diplomado y el que no lo lleva, a mi juicio, es que va a tener una presión mayor, va a tener una mayor demanda de esfuerzo, pero además va a tener una mayor aprendizaje y va a tener herramientas que no van a tener los demás para poder hacer mejor su trabajo de sistematización y de rendición de cuentas y de informe. Ahora, ¿qué otras ventajas van a tener? Bueno, pues van a tener un título al final, ¿verdad? Es decir, un título de diplomado que no es despreciable en lo absoluto. Y además de eso, pues vamos a tener una experiencia, porque no tenemos muchos programas regionales, es decir, son pocos, porque como son caros, son costosos. Es decir, en SUCA hemos venido impulsando programas regionales de posgrado desde hace muchos años y sabemos lo difícil que es esto.
y lo costoso que resulta, ¿verdad? Porque un programa de posgrado a nivel regional, ahorita estamos impulsando un doctorado en física, un doctorado en matemáticas, una maestría en seguridad alimentaria y nutricional, y todos son programas bien caros. Entonces, este es un programa innovador en el sentido que es semipresencial. Es un esquema que no habíamos ensayado antes. Entonces, yo creo que vamos a aprender de esta experiencia también desde el punto de vista de cómo organizar e impulsar programas regionales de posgrado. Yo tengo muchas expectativas con este diplomado. Bueno,